turismoenpalencia.com con Fernando Beltrán. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Bueno, pista sonora de dónde viene Fernando. De ver aves, no de la laguna de la Nava, ¿no? Que quizá es el sitio más conocido de Palencia, pero tenemos por lo menos otros dos espacios más o menos cerca para ver aves durante todo el año, ¿no, Fernando? Sí, así es. Hablamos en un programa anterior de la laguna de la Nava. Es un lugar que está muy bien preparado para el avistamiento de aves. Incluso tiene un centro de interpretación también en el centro de Fuentes, pero en esta ocasión nos hemos ido a la laguna de Boada de Campos. Hablamos de la laguna de Boada de Campos, sobre todo qué pájaros estamos escuchando y qué pájaros están en esa laguna de manera temporal ahora mismo, Fernando. Bueno, de manera temporal es un punto donde ellos recalan. Están, como bien dices, están un tiempo, no están permanentes. Estos que hemos oído son fumareles cariblancos, son unos pequeños pájaros que vuelan en bandada, son de color blanco y tienen una forma muy parecida a lo que es un vencejo, una golondrina. Es ese tipo de pájaro, es ese tipo de... ¿Cómo está preparada la laguna de Boada de Campos para el turismo ornitológico que existe y además por toda Europa, Fernando? Bueno, el turismo ornitológico es uno de esos nichos turísticos que en Palencia no se han explotado del todo. Sí que existe en el norte alguna empresa que capta normalmente turista británico. Hay que recordar que en Inglaterra existen más de 2.000 asociaciones de birdwatching, de observación de aves, y en el norte sí hay una empresa que está especializada. En el sur no hay ninguna. Tenemos que recordar que sitios como por ejemplo Doñana tienen 40 empresas que enseñan toda la biodiversidad de la zona. Aquí no tenemos ninguna. Que yo conozca, no. Te preguntaba cómo está preparada. En la laguna de la Nava hay varios observatorios. ¿En la de Boada también hay alguno? Sí, en la laguna de Boada, previamente a acercarnos hasta allí, hasta el observatorio, hay un centro de interpretación. Tenemos que comentar que el centro de interpretación debería de estar abierto y cuando nosotros hemos estado, a pesar de haber consultado horarios previamente y demás, ese centro de interpretación estaba cerrado, lo cual... En una hora que debería estar abierto. Debería de estar abierto. Desconocemos un poco cuál es la razón, pero desde luego, no sé, pues en los lugares donde hemos buscado la información no tienen culpa, porque eso hay que mantenerlo fresco y mantener esa información actualizada pues día a día, ¿no? Hablamos de un humedal de carácter estepario parecida a la laguna de la Nava, mucho más pequeña. ¿Y cuál es la historia de esta laguna? Fernando, cuéntanos. Bueno, este humedal se recuperó en el año 98, en 1998, y se ha ido ampliando poco a poco hasta alcanzar 60 hectáreas. Puede, con lluvias y con el abastecimiento del canal de Castilla y demás, podría llegar a tener pues unas 65 hectáreas cuando más tiene. En su día llegó a tener pues muchas más, abarcaba sobre unas 100 hectáreas, pero eso se fue reduciendo. Alrededor pues tenemos sobre todo campos de cultivo. Es muy parecida a la laguna de la Nava, mucho más pequeña. Existen menos puntos de visualización, pero este tiene uno y muy bueno. Además tiene una cabaña de madera donde tenemos ventanas para poder abrir y cerrar, para poder con prismáticos, con telescopios o simplemente con cámaras de fotos que amplíen mucho, se pueden sacar buenas fotos. Se alimenta de agua de lluvia, quiere decir que después de estos últimos meses que ha caído mucho agua, la laguna de la Nava está muy bonita, imagino que también la de Boada, y esta es una época extraordinaria para ir y visitarla, ¿no? Sí, la verdad es que ahora mismo vimos varias especies. Ya te digo, de forma muy lejana, porque no está permitido pues acercarse hasta los pies de la laguna. Para eso está el observatorio. Pero desde luego, con el día que hizo ayer, pues la verdad es que sí que valía la pena acercarse para verlo. Nos vuelves a dejar con la sensación de un lugar que se debería o se podría gestionar mucho mejor de lo que se gestiona. Sí, yo
yo en lo que a mí respecta, pienso que serían varios los puntos en que se podría hacer una visita. Se podría hacer la visita de la Laguna de la Nava, esta de Boada de Campos, y una tercera, que no hemos hablado, hablaremos en otro programa, que es la de Pedraza de Campos. Una ruta con gente esperando al visitante, señalándole los mejores sitios para avistar aves, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que no podemos esperar a que nos compren, sino tenemos que ir a vender. Entonces quizá habría que contactar pues con asociaciones. En España, para que te hagas una idea, hay unos 11.000 asociados a asociaciones de estas de avistamiento de aves, cuando en Inglaterra y en otros países, no quiero centrarlo solamente en Inglaterra puede haber como unos 2 millones, ¿de acuerdo? Pero luego también lo hay en Alemania, también lo hay en Francia y sobre todo en Holanda. No somos Doñana, pero la proporción es brutal. En Doñana, decía Fernando, hay 40 empresas que lo enseñan, en Palencia ninguna. Gracias, Fernando, hasta el próximo viaje. Hasta el próximo, Alberto.